Una nueva edición de la encuesta Ixo-UDP revela un marcado clima de desconfianza en Chile porque el 80% de la población percibe altos niveles de corrupción y un 84% cree que el dinero y los contactos personales inciden directamente en las decisiones judiciales. El estudio realizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales también explora el impacto de los privilegios sobre la meritocracia, la desconfianza en las instituciones y la valoración de libertades personales. Y para eso estamos en esta mañana de Turno M con Macarena Orchar, quien es directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP y también investigadora del Estudio Clima Social Encuesta Ixo-UDP. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Geraldine. Nicolás. No, gracias a ti por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. En ese camino y en ese sentido, quisiéramos como entender qué es lo que dice la encuesta. Sí, les cuento. Bueno, desde la UDP estamos haciendo un intento de contribuir este año al debate nacional con encuestas que nos ayuden a mirar un poquito cómo estamos como país, cómo nos estamos sintiendo, cómo está la subjetividad de los chilenos y las chilenas. Y hemos ido poniendo distintos temas que nos pueden ayudar a mirar un poco también en un año eleccionario, ver lo que está pasando, pero quizás desde otros puntos de vista. Y en esta entrega quisimos centrarnos en las visiones que tenemos sobre aquellos que están en el poder. Y algo muy interesante que observamos en la encuesta es que en Chile hay una muy marcada actualmente percepción de corrupción. Eso nos sorprende mucho, es muy interesante conversarlo, porque si tú piensas en lo que era Chile hace 10 años atrás, 15 años atrás, teníamos este discurso de que Chile no era un país corrupto o no tan corrupto, ¿cierto?, como otros países de América Latina, y ahora la percepción de corrupción está muy disparada. Con un 80%. Es bien notable en varias preguntas. Nosotros tenemos una pregunta al inicio donde le preguntamos a los encuestados y las encuestadas, cuando tú piensas en las personas que están en el poder, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Y nosotros tenemos una nube de palabras donde vemos las palabras que surgieron espontáneamente y la palabra corrupción aparece muy espontáneamente y con mucho peso en las respuestas. Luego preguntamos directamente cuánta corrupción en Chile. El 80% de nuestros encuestados y encuestadas dicen que hay mucha corrupción. Y además les preguntamos dónde. Les preguntamos si la corrupción está en el mundo público, en el mundo privado o en ambos mundos. Y abrumadoramente la mayoría piensa que está en ambos espacios. Es decir, tanto el mundo público como el mundo privado tienen mucha corrupción. Entonces es interesante esa percepción y nos hace preguntarnos qué está pasando, que hoy día entonces estamos tejiendo, parece, una desconfianza hacia todos los actores con poder. Totalmente, porque las instituciones más cuestionadas, según lo que sale acá en la encuesta, incluyen tribunales de justicia con un 47%, empresas eléctricas con un 55% y lo siguen las autopistas con un 45%. Y con esto, Macarena, me gustaría preguntarte qué factores estructurales podrían estar alimentando esta percepción transversal de corrupción en ámbitos tanto públicos como privados. Hay varios elementos que podríamos analizar. Es bien interesante ese ranking que están proyectando ahí, porque nosotros dimos distintas opciones, tanto en el ámbito público como privado, y las personas fueron escogiendo, ¿no?, dónde observaban más abusos, más corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de tribunales de justicia, creo que algo interesante es que en el último tiempo también se ha generado esta sensación a partir de distintos casos muy mediáticos, que la justicia no siempre está operando, ¿cierto?, de la misma forma para poderosos y no poderosos. De hecho, tenemos preguntas específicas en la encuesta sobre justicia y es bien brutal esa percepción. O sea, la sensación de que Chile no es un país equitativo en la aplicación de la justicia es muy mayoritaria. ¿Y qué consecuencias tiene en la vida de las personas esta desconfianza? Tiene muchas consecuencias, porque en el fondo, si tú quieres un país cohesionado, con eso estamos entendiendo en el fondo un país donde de alguna manera confiamos lo uno en lo otro y por ende podemos funcionar como sociedad, tener bajos niveles de confianza genera evidentemente una suerte como de ruptura, ¿cierto?, de esos lazos sociales que hacen que una sociedad funcione, que tú tengas certeza, certidumbre. Por ejemplo, también empieza a pasar, bueno, si por ejemplo los poderosos pueden evadir impuestos y no pasa nada, entonces ¿por qué yo tengo que pagar el pasaje del metro?, ¿cierto? Genera también esta sensación de si, bueno, aquellos que debieran cumplir la norma en mayor, digamos, proporción, porque no la voy a cumplir yo, claro, que soy un ciudadano de a pie. Entonces, también el hecho de que haya, digamos, estos datos nos muestran, ¿no?, que hay una complejidad en términos de construcción de confianza entre las personas, que es algo que hace tiempo sabemos. Chile está con un problema de desconfianza a nivel personal, interpersonal, pero también tenemos entonces desconfianza a nivel de las instituciones. Y además observamos esta sensación de abuso del mundo privado. O sea, por ejemplo, esta sensación de, pucha, parece que no me están cobrando lo justo, las autopistas, las empresas de electricidad. Entonces, eso va generando sensaciones de irritación, de malestar, que también se van acumulando. A veces están más dormidos, a veces no. Pero... Y ahí, Macarena, más que la frustración, ¿dónde estaría la salida según la gente que escucha, mira y analiza todo esto? Esa es una pregunta muy difícil, pero es súper importante. O sea, en términos institucionales,
lo que yo te puedo decir es que en la medida que las instituciones dan señales de que son justas procedimentalmente, y voy a explicar ese concepto, eso quiere decir que las instituciones dan señales de que no hacen diferencia en el trato en función de la condición social o del poder de una persona para aplicar las leyes, eso restituye las confianzas, ¿ya? Y ese es el problema, cuando a veces tenemos mensajes muy claros en el debate público de que en Chile, si tienes poder, dinero o te ves de una cierta forma, por ejemplo, vas a recibir un trato diferenciado, eso merma las confianzas. Ahora también eso indica que la gente puede llegar a pensar de una persona por cómo se ve, cómo viste, su fenotipo, es menos corrupta que otra, ¿no? Sí, también puede pasar eso. Y de hecho es súper interesante, en Chile tenemos una frase a nivel cotidiano, que la decimos mucho, como te ven, te tratan. No sé si lo han escuchado por ahí. Sí, y es muy cierta. Y esa frase resume muy bien. Eso sucede en el día a día. Resume muy bien la experiencia cotidiana que tenemos en Chile. De hecho, preguntamos en la encuesta hasta qué punto el cómo te tratan influye, por ejemplo, en si vas a recibir un determinado trato, y efectivamente la percepción abrumadora es de que es así. Entonces, es muy complejo. Ahora, restituir las confianzas como a nivel interpersonal, ya no con las instituciones, ese es un tema grande y pendiente que tenemos en Chile. A lo mejor eso nos lleva a otro tema, pero tiene que ver con cómo construimos confianza en una sociedad donde las personas en general nos encontramos poco con personas diferentes. Claro, hay un tema de clases sociales separadas, ¿no? Y no solo clases, o sea, estamos muy segregados en términos de clases sociales, pero también en términos incluso de etnias. O sea, hay mucha dificultad a veces de compartir en los espacios, y eso produce confianza, el compartir. Cómo tú no vas a confiar en alguien si no compartes con esa persona. Otro factor que podría también generar desconfianza, acá lo que según sale en la encuesta, es que el 84% de los encuestados considera que dinero y pitutos inciden directamente en las sentencias judiciales, mientras que hay un 73% que cree que hay criterios distintos al juzgar a ricos y pobres, justamente de lo que estábamos comentando, y un 75% rechaza que la justicia sea equitativa. ¿Cuánto de esto tiene que ver con la idiosincrasia histórica y cuánto con un problema moderno? Bueno, eso es súper interesante. Nosotros sabemos por estudios de hace tiempo que el tema del pituto tiene como un rol bien importante en la sociedad chilena, esta sensación de que efectivamente hay muchas cosas que tú las consigues por pituto. Claro. Y eso es complejo en una sociedad que tiene un discurso meritócrata muy fuerte, ¿no? Esta idea de un poco lo que sobre todo con el retorno a la democracia, etcétera, y desde la implementación del neoliberalismo en Chile está la idea de que con el mérito tú vas a lograr cosas. Entonces, cuando en una sociedad te han enseñado, ¿cierto?, que tú vas a lograr mejorar tu nivel de vida o vas a lograr salir adelante vía mérito, cuando en la experiencia tú constatas que el mérito tiene no es que no funcione nada, pero funciona poco o funciona un poco. Límite tiene. Tiene un límite. Son excepcionales también. En el fondo es como que el mérito, si quisiéramos hacer una metáfora, es como que el mérito te permite, no sé, avanzar un poquito en el tren, pero si tú después ya quieres avanzar mucho, parece que necesitas un pituto para llegar más lejos en la estación, ¿no? Pues de contacto. Sí. Claro. Entonces, esa sensación de que los contactos, de que los pitutos tienen un peso tan grande, algo que también va erosionando las confianzas y genera malestares. Esta es una sociedad que ya nosotros lo sabemos, acumula malestares, de repente vienen estos reventones, nos pasó el 2019, después parece que amainamos un poquito en la expresión de esos malestares, pero no es que los malestares desaparezcan, entonces hay que tener ojo con estos datos. Estamos junto a Macarena Orchard analizando la encuesta Ixo-UDP, y dentro de la percepción también de justicia hay un debate. Sí. Porque siempre se dice que la justicia chilena no logra llegar a los puntos que necesitamos o queremos, y ahí es donde la percepción es distinta a la realidad. Pero, ¿qué es lo que dice la percepción? O sea, la percepción dice que la justicia es injusta, ¿no? La percepción dice que en el fondo el órgano que está encargado de administrar justicia de manera equitativa no lo está haciendo, que los dineros y los contactos influyen en los resultados de los juicios, que contar con abogados influyentes marca una diferencia, por ejemplo, en la sentencia, que hay criterios distintos para ricos y pobres. Entonces, esa percepción es muy compleja y como decía antes, el problema es que hemos tenido, si pensamos en los últimos años, casos muy mediáticos que refuerzan esa percepción. Ya, yo no sé, yo hace 2 días lo escuché hablar, por ejemplo, el caso de Julia Chuñil, un caso muy complejo que precisamente nos lleva a poner esa pregunta sobre el trato de la justicia frente a ciertos grupos. Hemos recordado también a propósito de esta encuesta cuando pasó lo de la cárcel de San Miguel, por ejemplo, ¿se acuerdan que fue un drama muy terrible? Ahí muere mucha gente y una de las personas que muere es un chico que vendía CD en la calle y está en prisión preventiva. Entonces, desde el estallido social, me acuerdo.
Claro, o sea, y de antes, ¿no? Ujú. Veníamos ya con esas sensaciones. Y además tenemos el famoso caso de las clases de ética, que ha sido muy discutido, ¿no? Que le dan, por ejemplo, a empresarios que cometen ciertos tipos de ilícitos. Entonces, la percepción de que a veces las penas son más severas para delitos menos graves, producto, por ejemplo, de que no tuviste las herramientas para defenderte, es una percepción O compleja. sea que a mejor abogado que sepa más los recovecos del sistema, mejores posibilidades tiene. Exacto. Por tanto, no es justicia, sino que es estrategia. Exacto, eso es lo que dice la experiencia y la percepción de muchas personas. No digo que no pase, que esto pase siempre hay que tener cuidado con generalizar. Sí. No, yo también, siempre, esta frase que una vez dijo Lago, en Chile las instituciones funcionan. Yo creo que efectivamente hay muchos procedimientos que en Chile funcionan, y si uno, de nuevo, nos comparamos con América Latina, en general estaba la idea por mucho tiempo de que en Chile sí había más posibilidad, por ejemplo, de justicia procedimental en cierto ámbito, pero estamos observando una merma en eso. Entonces, el problema, y nosotros siempre decimos esto cuando estudiamos la subjetividad, es que lamentablemente no solamente es importante la experiencia objetiva, los datos, sino que la subjetividad, lo que sentimos, también construye realidad. Entonces, si las personas estamos sintiendo esto, la pregunta es, ¿cómo vamos a resolverlo? Y es complejo porque va generando, como digo, un malestar, una merma, una sensación de impunidad también. Una pregunta súper interesante que tenemos en la encuesta es que le preguntamos a las personas cuán probable creen ellos que la justicia sancione ciertas prácticas, ¿ya? Entonces les ponemos un listado de experiencias, desde, por ejemplo, si una persona conduce bajo los efectos del alcohol, o una persona vende algo informalmente, productos en la calle, etc. Y tú observas que las personas piensan que es mucho más probable, por ejemplo, que se sancione el microtráfico de drogas, por ejemplo, o precisamente conducir bajo la influencia del alcohol, que alguien use un contacto para obtener un beneficio indebido, o la evasión de impuestos por grandes empresarios. Entonces, la justicia pareciese que no opera de la misma manera para casos de distintas envergaduras, que algunas tienen consecuencias más individuales. O sea, si yo conduzco bajo la influencia del alcohol, evidentemente puedo generarle daño a terceros, pero si yo evado impuestos, yo le hago un daño al colectivo, ¿no? Entonces, la ciudadanía está percibiendo que los delitos menores reciben más sanciones que crímenes de cuello y corbata. En el fondo tiene que ver con eso. Y justamente relacionándolo con las elecciones presidenciales que ya se vienen, ¿cómo influye esto en las próximas elecciones que van a ser en noviembre y las estrategias de campaña de cada candidato? Sí, influye. Es bien interesante porque nosotros siempre tratamos de vincular lo que vamos preguntando en la encuesta a la discusión presidencial. Y nosotros, por ejemplo, le preguntamos a las personas quiénes son aquellos candidatos o candidatas que ellos piensan que están como más preparados para abordar estos problemas. Y también quienes tienen más probabilidad de caer en estos mismos problemas. Y ahí tú vas viendo que las percepciones efectivamente se van alineando en ciertas direcciones. Te voy a dar algunos ejemplos. Preguntamos, por ejemplo, quién quizás podría ser más implacable, por decirlo así, en digamos, abordar estas irregularidades. Claro, y en ese caso, por ejemplo, José Antonio Kast aparece como una persona que tiene más posibilidad. Perdón, Macarena. Sí. Dice, ser implacable en denunciar irregularidades aunque afecten aliados cercanos. Sí, exactamente. Exactamente. Y hay que poner el punto en ese énfasis que tú dices, porque la pregunta a continuación, que es bien interesante, nosotros preguntamos quiénes es más probable que contraten familiares de confianza, o quiénes es más probable que utilicen recursos del Estado para favorecer a su sector político. Y ahí es bien interesante porque Kast también sale bastante alto, pero Janet Jara también sale bastante alto. Entonces, es bien interesante pensar cómo a veces una cosa puede ser que los candidatos tengan ciertos atributos. Por ejemplo, Janet Jara en general, lo que nosotros observamos es que tiene una percepción de una persona que es bastante proba, que tiene muchas habilidades blandas muy, muy positivas, pero está la duda, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los colectivos con respecto a quienes en el fondo la acompañan. Está la pregunta de si ella va a ocupar o no, por ejemplo, esos recursos en favorecer, si es que fue selecta, a aquellos que la acompañan, ¿no? En términos de sector político. Entonces, afecta a las percepciones. Claro, dice, por ejemplo, utiliza recursos del Estado para favorecer a su sector político. Janet Jara está en primer lugar. Con 47%. Claro. Y piensa que sí. Piensa que sí. Claro, y la pregunta es, ¿quién cree que usted que es más probable? Es más probable que lo realice, sí. Claro, o sea, sienten que es probable que haga eso. Exacto. Y José Antonio Kast sigue abajo con un 40%. 7 puntos porcentuales En segundo lugar, Matei en tercer lugar, Kaiser en cuarto, y de ahí vamos bajando, ¿no? Entonces, claro, hay una sensación de que hay ciertos candidatos que quizás estarían más inclinados a la corrupción eventualmente que otros, para ponerlo de esa forma. Ahora, ¿ya? hay un tema que hay que también poner en juego, que es que
quiénes la gente piensa que son posibles ganadores. Claro. Y están los dos bastante claros. Sí, está súper claro. De hecho, nosotros también preguntamos elección presidencial, preguntamos directamente preferencia y en general, si nosotros vamos al dato de, digamos, por quién usted quisiera también votar, vemos que, claro, Jara pasa a primer lugar, eso igual es interesante, a veces ha estado en segundo lugar, Kast ahí tiene una pequeñita disminución, pero también observamos que van aumentando los indecisos. Eso también es complejo. O sea, hay mucha gente que no sabe por quién votar. Ese dato no es menor, ¿ya? Ese dato, precisamente esa lámina la que quería que miraran. Mira, estamos junto a Macarena Orchard analizando esta encuesta. Entonces, claro, lo que da la sensación es, la gente dice, Jara y Kast van a pelear el sillón, pero también hay mucho indeciso. Sí. Y a la vez, qué loco eso de que digan, ¿quién cree? Dicen que es más Jara. ¿Quién cree? ¿O hicieron la sobrecree? Es que no preguntamos esta vez creencia, preguntamos quién te gustaría que fuera el próximo presidente. ¿Y la gente qué dice? Claro, esa pregunta que estás mirando ahí es quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y sale José Antonio Kast. Claro, y aparece Kast y Jara aparecen en los primeros lugares, pero ahí tú también vas observando ciertas disminuciones que son interesantes, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra encuesta, porque hay que recordar algo, todas las encuestas tienen metodologías distintas, entonces es importante comparar tu encuesta con tu propia encuesta anterior, ¿ya? Entonces nosotros venimos haciendo encuestas todo el año. Entonces, en esta entrega, nosotros observamos que Kast tiene una disminución de preferencia en nuestra encuesta, Jara tiene un aumento de preferencia en esta encuesta, ¿ya? Con respecto a nuestra propia vara de comparación. Entonces, eso es interesante y también observamos, que yo creo que puede ser producto del debate, que ciertos, por ejemplo, candidatos se visibilizaron un poquito más. Entonces, por ejemplo, Maine Nichols, por ejemplo, igual sube en esta encuesta en relación a lo que fue nuestra entrega anterior. París y Kaiser también están subiendo, ¿ya? Entonces, es interesante, ahí vamos viendo cómo se está configurando el escenario. Pero yo diría, todavía está incierto. O sea, todavía hay muchas personas que no saben por quién votar y eso está muy asociado, si tú miras después los cruces por ideología política, con que en Chile hay muchas personas que no se identifican ni con el centro, la derecha ni la izquierda. Entonces, tampoco saben muy bien cómo moverse en estos ejes ideológicos medios tradicionales que todavía impactan el debate de alguna manera, pero las personas no necesariamente se están ubicando en esos ejes. Macarena, algo muy interesante que surge de esta encuesta es que a pesar del apoyo de José Antonio Kast y Janet Jara, también son vistos como figuras que podrían perpetuar el uso del poder en beneficio propio, lo que está reforzando una contradicción y que explica que figuras con alta intención de voto también sean percibidas como potenciales agentes de nepotismo. Lo que pasa es que es súper interesante porque tú tienes que observar quiénes están diciendo que ellos podrían hacerlo y ahí está súper cruzado por ideología política. O sea, si tú observas, las personas de derecha piensan que Jara es la que va a hacer eso, es la que va, por ejemplo, a usar recursos públicos para favorecer a su sector y las personas de izquierda piensan que lo va a hacer José Antonio Kast. A la vez, si tú después les preguntas dónde se concentra la corrupción en Chile, las personas de derecha piensan que se concentra en el espacio público y las personas de izquierda en el espacio privado. Entonces, ahí también el eje ideológico está marcando mucho esa tendencia. Por eso te digo que es interesante también mirar lo que pasa con los indecisos, porque en el fondo ahí es donde yo creo que también esta elección se va a jugar un poco y hay harta gente que no se encuentra, yo creo, también en esta parrilla de candidatos y candidatas que tenemos hoy día. Estamos en vivo pensando esta encuesta. ¿Hay algún descubrimiento que te haya llamado más la atención como investigadora? Sí, yo te diría que hartas cosas, pero yo creo que uno de los que principalmente me llamó harto la atención fue la preponderancia de la percepción de corrupción. Uno podría decir no es tan raro porque hemos estado hablando de corrupción, pero me llama la atención en tendencia histórica, porque como les decía, nuestra autoimagen de país era de un país poco corrupto. Y esto es un cambio grande. O sea, Chile era como modelo en eso, en el caso del contexto de la región. No sé si recuerdan cuando hablamos, bueno, en América Latina, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los carabineros. Chile históricamente tenía niveles de confianza en carabineros muy altos en relación a otras policías latinoamericanas. Y eso también estaba asociado a una experiencia. No sé si han tenido amigos de repente que les cuentan, nosotros hemos investigado, por ejemplo, con experiencias de migrantes con las policías, y de hecho ellos perciben muy bien a la policía chilena porque está esta idea de que a la policía de otros países tú la puedes coimear, por ejemplo, pero acá no, ¿ya? Entonces, estaba esa percepción en general de que Chile tenía instituciones más probadas, de que tenía una policía menos corrupta, etcétera. Entonces, que eso se empieza a resquebrajar, es como que se resquebraja un capital de confianza súper relevante que teníamos como país y como te digo, eso va mermando la confianza, va generando ciertas consecuencias en términos de cohesión que son complejas. Entonces, a mí eso me parece súper llamativo. Y lo segundo, solo para como puntualizar, que el tema del mérito también esté tan en duda, me parece súper complejo.
No es algo totalmente novedoso, pero en esta encuesta está muy marcado. O sea, esta percepción de que en Chile el mérito tiene tan poco rendimiento. Por ejemplo, tenemos una pregunta muy interesante donde le preguntamos a las personas ¿qué explica que alguien sea rico en Chile? ¿Ya? ¿Qué salía en Y la esa respuesta? respuesta es bien interesante. Si se las puedo buscar para que la proyectemos quizá. Dame un segundito. Bueno, si la encuentran por ahí los chiquillos de los controles. Es Están una ahí pregunta trabajando. donde le preguntamos básicamente por qué una persona es rica en Chile y salen distintas opciones. Entonces lo que podemos ver es que, claro, el mérito, que es el esfuerzo, aparece en tercer lugar, ¿ya? O sea, no es que no aparezca, pero antes aparece obviamente tener una familia con recursos, tener pituto. Entonces la idea de que la riqueza es primero y sobre todo se explica por, en el fondo, de dónde naciste, por, en el fondo, el nivel de poder que tiene tu familia, y el esfuerzo aparece como un factor que juega un rol, pero es un rol dentro de todo marginal. Entonces esa percepción también es compleja. De hecho, me hace recordar en las interpretaciones que se hicieron del estallido social. Ustedes saben que se discutió mucho sobre por qué el estallido había ocurrido. Hay muchas hipótesis en disputa. Y una de las grandes hipótesis que estuvo en esa época fue la idea de que tenemos muchas generaciones muy frustradas precisamente por una promesa de mérito que se les hizo vía educación, que una vez que terminaron la educación no se cumplió. Quizás encontraron trabajo, pero no necesariamente ganando mejor que lo que ganaban sus padres, no necesariamente teniendo mejores niveles de vida de los que ellos habían tenido en la infancia. Entonces, esa sensación de una sociedad que te promete, en el fondo, que si estudias y te esfuerzas vas a lograr algo, pero finalmente no lo estás logrando, genera malestar. Entonces, a mí eso me parece interesante. Ahí está la lámina que les mencionaba. Increíble. Sí. Y ahí es donde está, de alguna manera, gestándose un pequeño bicho de enojo, ¿ah? Y de pronto la gente no sabe cómo explicar cuando se desatan eventos y conflictos que después nos terminamos preguntando ¿y de dónde vino? ¿Por qué pasó? Sí. De hecho, para nosotros en la ciencia, muchos de los cientistas sociales discutimos mucho eso cuando fue el estallido social. Se decía esto como no lo vimos venir. Y nosotros decimos como, o sea, bueno, quizás no vimos venir la virulencia o digamos la violencia, o no vimos venir la intensidad, pero que no hubiéramos venir el malestar. O sea, los estudios en Chile hace harto tiempo vienen mostrando esto. Perdón, ¿y hay alguna molestia que se ha seguido sosteniendo en el tiempo? Sí, pero también cambian las prioridades y eso también es algo que nos llama la atención, que es como, hemos hablado mucho también en el último tiempo de la volatilidad de las percepciones, en el sentido de que hace unos años en Chile, por ejemplo, la molestia con la desigualdad, la rabia con la desigualdad estaba muy alta, pero hoy en día si tú miras los estudios, no es que deje de molestar, bueno, de hecho esto lo muestra, pero molesta menos porque las prioridades cambiaron, ahora toda la conversación está en inseguridad. Entonces si tú le preguntas a las personas, por ejemplo, cuál deberá ser la preocupación más relevante del próximo candidato o la próxima candidata o el próximo presidente de la República, combatir la inseguridad y combatir la inmigración ilegal va a salir mucho más arriba que combatir la desigualdad, por ejemplo, que es algo que en el pasado habría sido al revés. Entonces, sí, hay molestias que persisten, pero la contingencia hace que las prioridades ciudadanas cambien, ¿ya? Pero como yo siempre digo, hay que tener ojo con las tendencias cortas, porque pueden que hayan contingencias que hagan que nosotros tengamos mayor preocupación ahora por un tema concreto. En Chile hubo un aumento del delito violento, por ejemplo, en el último tiempo. Eso ha generado una mayor preocupación por la inseguridad. Sin duda hemos tenido una ola migratoria que ha generado un cambio en la experiencia cotidiana de muchas personas, pero eso no significa que los otros malestares desaparezcan. Pueden bajar un poquito en prioridad, pero luego pueden volver de nuevo. Y a veces pasa que un caso mediático enciende una chispa, genera mucha rabia y eso hace que vuelvan las prioridades a cambiar. Entonces hay que tener ojo con las tendencias. Macarena, queremos agradecerte tu disposición por estar acá. No, ustedes. Como última pregunta, solamente quería saber qué mecanismos institucionales o políticos podrían comenzar a revertir todo este clima de desconfianza social. Como te decía antes, yo creo que por ahora, al menos señales claras de que la justicia opera igual para ricos y para pobres es crucial. Y en el fondo cualquier caso que demuestre eso son casos que es importante relevar en la conversación pública. A veces tendemos a relevar inevitablemente los casos que más nos impactan, que son los casos de injusticia. Pero cuando hay justicia procedimental sería importante que eso también estuviera en nuestra conversación, porque es una de las pocas maneras, yo creo, de ir como mostrando que estas instituciones siguen funcionando. Muchas gracias, Macarena. A ustedes, muchas gracias. Gracias.